Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Washington D.C., una mañana de otoño. El cielo era de un gris denso, casi amenazante, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba a punto de suceder. Hojas muertas se arremolinaban por las estrechas calles, arrastradas por el viento gélido. En los pasillos del FBI, la tensión no era visible a simple vista, pero era palpable para quienes sabían interpretarla. Mónica Johnson, de 32 años, entró en el vestíbulo principal. Su placa estaba a la vista y su mirada firme recorría la sala. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, pero caminaba con la serena confianza de quien sabe lo que vale. Mónica era negra, pero para ella nunca había sido un obstáculo en su carrera, al menos no abiertamente. Entre bastidores, algunos aún murmuraban, dudando de su capacidad para dirigir investigaciones delicadas. Había aprendido a ignorar los prejuicios, a convertir el desdén en motivación. Ese día, debía trabajar con la policía local en un caso de narcotráfico que acababa de dar un giro crítico. Esperaba trabajar con profesionales, pero no sabía que estaba a punto de encontrarse con Derek Caldwell, de 38 años, un policía de rostro severo, mirada fría y una sonrisa inusual. Derek era conocido por su temperamento explosivo y sus prejuicios raciales. Sus colegas que se habían cruzado con él en el campo describieron sus métodos como efectivos, pero impredecibles y a menudo humillantes. Mientras Mónica se acercaba al punto de encuentro, Derek permaneció allí, con los brazos cruzados, dominando el espacio con aire posesivo. Al ver a Mónica, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. No la conocía personalmente, pero el color de su piel parecía bastar para juzgarla. A sus ojos, la misión y la autoridad de Mónica eran anomalías en un mundo donde, en su opinión, solo él debía inspirar respeto. Mónica sintió un escalofrío. Ya había enfrentado hostilidad en el campo antes, pero su intuición le decía que este hombre no solo era condescendiente, era peligroso. Su instinto profesional le decía que se concentrara, que no se dejara vencer por la provocación. Pero Derek desconocía el significado de la paciencia. En ese estrecho pasillo iluminado con neón, se sembraban las semillas de lo que se convertiría en una confrontación histórica. El más mínimo gesto, la más mínima palabra, podía desencadenarlo todo. Y ese día, las reglas se redefinirían. El pasillo del FBI parecía cerrarse en torno a Mónica Johnson. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol pulido. Sus ojos oscuros recorrieron la sala, atentos a cada detalle, una cámara en un rincón, un agente que pasaba a toda prisa, una puerta entreabierta que daba a la oficina del jefe. Nada escapaba a su atención. Fue entonces cuando lo vio. Derek Caldwell, de pie, con los brazos cruzados, la barbilla ligeramente levantada y una sonrisa fría y burlona. Sus botas resonaron en el suelo al dar un paso hacia ella. El aire pareció vibrar con electricidad. Bueno, pero si no es el agente especial Johnson, dijo arrastrando las palabras. ¿Listo para que la policía de verdad haga el trabajo? Mónica aminoró el paso, pero no se detuvo. Su voz, tranquila pero firme, resonó. Sé exactamente lo que hago. Y no necesito que me des lecciones. Derek se burló, pero no era solo una risa. Era una risa que delataba su desprecio y su ira contenida. Sin previo aviso, dio un paso adelante y la empujó con fuerza contra la pared. El impacto la dejó sin aliento, pero Mónica no se dejaba intimidar. Su mirada se endureció. El instinto la dominó. Agarró el brazo de Derek con firmeza y lo jaló hacia atrás con un movimiento preciso, usando su fuerza contra la de él. El policía se estrelló contra la pared, sobresaltado, perdiendo el equilibrio. A su alrededor, los agentes presentes dejaron de hacer lo que estaban haciendo, paralizados por la intensidad de la escena. Derek, rojo de ira y humillación, intentó recuperar el control. ¿Cómo te atreves?, balbuceó, con la voz quebrada por la conmoción de su propia derrota. Mónica, parada allí, lo miró directamente a los ojos. Derek, escúchame bien. ¿Crees que puedes intimidarme solo por el color de mi piel?
Este no es tu lugar de juego. Si continúas, solo te hundirás más. El pasillo pareció llenarse de un silencio casi religioso. Cada respiración, cada latido, resonaba como un eco en este enfrentamiento. Por primera vez, Derek sintió que el miedo y la humillación lo invadían. Ya no era el depredador, sino el hombre que acababa de ser derrotado por aquel a quien había subestimado. En ese preciso momento, el jefe de la unidad, Marcus Reynolds, llegó corriendo. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo. Sabía que Derek ya tenía antecedentes de abuso y discriminación. Ver a Mónica enfrentarse a este policía racista con perfecta compostura confirmó lo que Marcus sospechaba desde hacía tiempo: Mónica Johnson no solo era competente, era excepcional. El pasillo permaneció en silencio tras el altercado. Los murmullos de los agentes eran apagados, pero el peso de la escena pesaba sobre todos los presentes. Derek Caldwell, con los músculos aún tensos, contuvo el aliento lentamente, rojo de ira y vergüenza. Nunca lo habían desafiado así, y mucho menos una mujer negra. Mónica permaneció inmóvil, ajustándose la chaqueta, con sus ojos oscuros fijos en Derek con una calma que contrastaba marcadamente con su furia hirviente. Sabía que lo que acababa de hacer no era una simple represalia física, era una señal clara. Una lección que Derek no podía ignorar. Derek, dijo en voz baja pero gélida, ¿crees que la fuerza basta para imponer respeto? Aquí no funciona así. Ni conmigo, ni con nadie. Derek retrocedió un paso, intentando recuperar la compostura. Quería hablar, pero su orgullo estaba destrozado. Cada palabra que intentaba pronunciar parecía quebrarse antes siquiera de tocar el suelo. Los colegas presentes intercambiaron miradas discretas, algunos impresionados, otros aliviados de no estar en su lugar. Fue entonces cuando Marcus Reynolds, el líder de la unidad, colocó una mano firme sobre el hombro de Derek. «Basta. Quiero un informe completo de este incidente para esta noche. Y te quedarás aquí hasta que termine». Derek sintió que su ego explotaba. Quería protestar, acusar a Mónica, pero una voz interior más racional le susurraba que sería inútil. Las cámaras de seguridad lo habían grabado todo, y los colegas de Mónica podían testificar. Estaba atrapado en su propio impulso. Mónica, por su parte, respiró hondo. Sabía que esta confrontación era solo el principio. Mentalmente, ya estaba planeando cada paso para transformar este momento en una demostración de habilidad y profesionalismo. No necesitaba gritar ni presumir, sus acciones hablaban por sí solas. Derek, humillado pero desafiante, intentó lanzar una última mirada amenazante. Pero Mónica, inmóvil, no se inmutó. El mensaje era claro: en ese pasillo, y en ese departamento, ahora tenía poder moral y profesional. Y Derek acababa de comprender, por primera vez, que su odio y racismo no eran armas, sino cadenas. Mientras Derek salía del pasillo a regañadientes, Mónica sintió la mirada de los demás agentes sobre ella. Algunos admiraban su fuerza discreta, otros se preguntaban cómo habían podido subestimar a una mujer capaz de dominar una situación de esa manera. Ese día, Mónica Johnson no solo contraatacó. Había marcado un punto de inflexión. Puede que la batalla no hubiera terminado, pero para Derek Caldwell, el choque de egos apenas comenzaba. Derek Caldwell regresó a casa esa noche con una ira furiosa que se negaba a apaciguarse. Cada detalle del altercado se repetía en su mente: la mirada de Mónica, su serenidad inquebrantable, la fuerza precisa de su respuesta. No podía creer que una mujer negra se hubiera atrevido a dominarlo en su propio pasillo. Su orgullo, que siempre había valorado por encima de todo, había sido humillado delante de sus colegas y superiores. Mientras tanto, Mónica Johnson no se había ido a casa a reflexionar ni a celebrar su victoria. Estaba sentada en su escritorio, rodeada de archivos y pantallas, concentrada en el siguiente paso. Sabía que Derek no aceptaría la humillación fácilmente y que intentaría defenderse por todos los medios, pero esta vez, no dejaría que las emociones dictaran los acontecimientos. Redactó un informe detallado del incidente, registrando cada gesto y palabra que Derek pronunció, así como la evidencia visual de las cámaras de seguridad.
sus colegas fueron entrevistados para obtener su testimonio, y cada uno corroboró el relato de Mónica, de que había actuado con violencia, sin justificación, y su comportamiento revelaba un preocupante sesgo racial. A la mañana siguiente, Marcus Reynolds citó a Derek a su oficina. El policía entró, con el rostro inexpresivo, dispuesto a negar todo lo sucedido. Pero cuando vio el informe completo sobre el escritorio, junto con las grabaciones de vídeo y las declaraciones de varios oficiales, Derek sintió que su mundo se derrumbaba. Derek, dijo Marcus con firmeza, está suspendido hasta nuevo aviso, en espera de la investigación oficial. Nos tomamos estos incidentes muy en serio, sobre todo cuando implican discriminación y abuso de poder. Derek abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. La conmoción de la situación superó su ira. Por primera vez, comprendió que su comportamiento impulsivo y racista tenía consecuencias reales e irreversibles. Mientras tanto, Mónica continuó con su trabajo, centrada en el caso de trata. Sabía que el incidente con Derek era una lección para él, pero también un mensaje silencioso para todo el departamento: la competencia, el respeto y la disciplina prevalecen sobre la brutalidad y los prejuicios. En los pasillos del FBI, los murmullos de los agentes cambiaron. Quienes habían dudado en apoyar a Mónica ahora la respetaban abiertamente. Su serenidad, fuerza e inteligencia ya no estaban en duda. Derek Caldwell, por su parte, comenzaba a comprender que había subestimado no solo a Mónica, sino a todo el sistema, que ya no toleraría sus excesos. Este enfrentamiento no fue solo físico. Fue simbólico. Mónica acababa de demostrar que la verdadera fuerza no se mide por la violencia, sino por el control, la valentía y la inteligencia estratégica. Y Derek Caldwell, por primera vez, se enfrentó a su propia debilidad. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y justicia silenciosa. Derek Caldwell, suspendido de sus funciones, se pasaba los días rumiando y buscando maneras de revertir la situación. Consultó a sus contactos, intentó encontrar fallos en el informe de Mónica, pero todos los intentos resultaron inútiles. Todo había sido meticulosamente documentado: gestos, palabras, grabaciones de vídeo y testimonios de colegas. Mónica, por su parte, continuó su trabajo con una eficiencia impresionante. No buscaba venganza, dejaba que los hechos hablaran por sí solos. En cada reunión, cada informe, cada operación, su competencia brillaba. Sus superiores y colegas ya no podían ignorar su talento ni su dominio de la situación. Entonces llegó el día de la audiencia disciplinaria. Derek Caldwell, sentado en una habitación fría y estéril, sintió por primera vez la magnitud de su caída. El jefe de departamento expuso los hechos con claridad: abuso de poder, comportamiento discriminatorio, poner en peligro a un colega. Cada palabra parecía reprimir la carrera de Derek, cada testimonio, un recordatorio de su humillación inicial en el pasillo. Su suspensión es permanente, anunció el director con rotundidad. Ya no está autorizado a trabajar en nuestro departamento. Derek se derrumbó por dentro. Su ego, su autoproclamada autoridad y su carrera quedaron destrozados. Por primera vez, comprendió que la violencia y el racismo nunca son armas, sino cadenas. Unas semanas después, Mónica recibió un ascenso estratégico dentro de la División de Investigaciones Criminales. Su ascenso no fue solo resultado de su talento, fue consecuencia de su autocontrol, su capacidad para convertir un ataque personal en un triunfo profesional. En los pasillos del FBI, su nombre se convirtió en sinónimo de competencia y respeto. Los murmullos se convirtieron en admiración, las miradas escépticas en aliento. Mónica no había buscado la gloria, pero se la había ganado. Mientras tanto, Derek Caldwell cayó en el olvido profesional, un recordatorio constante de que quienes abusan de su poder y alimentan el odio siempre terminan siendo atrapados por sus acciones. Y Mónica, caminando por esos mismos pasillos que una vez recorrió bajo tensión, sabía una cosa con certeza: el verdadero poder no reside en el puño, sino en el coraje, la inteligencia y la integridad. Ese día, el FBI aprendió una lección imborrable. Y Mónica Johnson, silenciosa pero poderosamente, redefinió lo que significa ser un agente especial, un modelo de fuerza, honor y respeto.